Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, como sabéis, nos encanta adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y tengo una historia que está dando mucho de qué hablar. Imaginen la escena, el glamoroso barrio de Nianta, en Estambul, uno de esos lugares donde el lujo y el estilo de vida de las estrellas se respira en cada esquina. De repente, la calma aparente se rompe por una escena que podríamos calificar como digna de una película. Sí, estamos hablando de la tensión que se vivió recientemente entre nuestro adorado Can Yaman y los omnipresentes paparazzis. Si aún no lo habéis hecho, os invito a que le deis al botón de suscribir y a la campanita para no perderos nada de lo que os contamos. Esto se pone interesante. La verdad es que la relación entre las celebridades y los medios de comunicación, especialmente los fotógrafos, siempre ha sido un tema delicado. Por un lado, entendemos que es parte de su profesión y de la curiosidad del público por conocer más sobre sus ídolos. Por otro lado, también es justo reconocer que hay límites, y a veces, esos límites parecen ser empujados hasta el extremo. En el caso de Can Yaman, su popularidad es innegable. Desde que saltó a la fama con series como Erkencikus, su atractivo y carisma lo han convertido en un fenómeno global. Millones de fans alrededor del mundo lo admiran, y con esa admiración viene un interés constante por cada detalle de su vida privada. Nianta, como os decía, es el escenario perfecto para este tipo de encuentros. Es un distrito conocido por sus boutiques de alta costura, sus cafés chic y, por supuesto, por ser uno de los lugares predilectos de las celebridades para hacer sus compras, reunirse con amigos o simplemente pasear. Así que cuando Can Yaman decide salir a disfrutar de un día cualquiera en este exclusivo enclave, es casi inevitable que llame la atención. Y cuando llama la atención, los paparazzis, que suelen estar alerta como halcones, no tardan en aparecer. La ciudad, en sus arterias más elegantes, se convierte en un escenario donde la vida pública y privada de estas figuras se fusionan de manera a menudo incómoda. Lo que sucedió esta vez, según lo que se ha podido ver y leer en diversos medios, fue una situación bastante tensa. Parece ser que Can Yaman se encontraba en uno de los cafés más populares de Nianta, quizás disfrutando de un momento de tranquilidad, cuando de repente se vio rodeado por una multitud de fotógrafos. Las cámaras empezaron a dispararse sin cesar, los flashes iluminaban el lugar, y el actor, que en un principio pudo haber estado disfrutando de su café, se encontró en medio de una auténtica tormenta mediática. No fue un encuentro casual, sino más bien una emboscada fotográfica, un escenario que se repite con dolorosa frecuencia en el universo del espectáculo. Las imágenes que circularon después muestran a un Can visiblemente incómodo. No es la primera vez que un famoso se enfrenta a esta situación, pero en esta ocasión, la intensidad parece haber sido mayor. Los paparazzis, en su afán por conseguir la foto perfecta, la declaración exclusiva, o simplemente la imagen que genere más titulares, a menudo pierden la noción del espacio personal y la privacidad del individuo. Y esto, naturalmente, puede generar mucha frustración. Es como si la propia figura de Can Yaman se transformara en un trofeo a capturar, un objeto de deseo para el morbo público, despojándolo de su humanidad en ese instante. Lo que se percibe en estos casos es un juego de poder, de cierta manera. Los paparazzis tienen la cámara, la información, y la audiencia ávida de detalles. El famoso, por su parte, tiene su imagen, su derecho a la privacidad, y su propia estrategia para manejar esta constante vigilancia. En este encuentro específico se rumorea que Can Yaman, tras un tiempo intentando ignorar la situación, o quizás al sentirse invadido, tomó una actitud más firme. Esta actitud firme no es un acto de rebeldía sin causa, sino una defensa legítima ante la constante intrusión. Algunos testigos y las propias imágenes sugieren que hubo un intercambio de palabras. No sabemos exactamente qué se dijo, ya que las grabaciones suelen estar llenas de ruido de fondo y de la propia algarabía. Sin embargo, la expresión facial de Can y su lenguaje corporal transmiten una clara señal de descontento. Podríamos imaginarle pidiendo respeto, exigiendo que se mantuviera una distancia prudencial, o incluso expresando su frustración por ser abordado de esa manera cuando presumiblemente solo buscaba un momento de paz. La comunicación no verbal a menudo grita más fuerte que las palabras, y en este caso, gritaba indignación. Los paparazzis, por su parte, probablemente continuaron con su trabajo, intentando captar la reacción, la respuesta, o cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una controversia. Es un ciclo que se repite una y otra vez en el mundo del espectáculo. La fama trae consigo una atención constante y esa atención se convierte en un negocio para los medios.
Y en medio de todo esto quedan los protagonistas, que a veces se sienten como animales enjaulados, siempre bajo el escrutinio de las lentes. Es un negocio que para muchos se nutre de la invasión de la intimidad ajena, convirtiendo la vida de los demás en un espectáculo de pago. Lo interesante de esta situación, y lo que la hace digna de análisis, es la forma en que diferentes celebridades manejan estas presiones. Algunos optan por una actitud más dócil, quizás entendiendo que la confrontación solo aviva más el fuego. Otros, como parece ser el caso de Can Yaman en esta ocasión, deciden plantar cara, defender su espacio, y hacer saber que no están dispuestos a ser acosados. La estrategia de Can, al parecer, fue la de la resistencia, un recordatorio de que detrás del ídolo hay un ser humano que anhela la normalidad. Es importante recordar que aunque Can Yaman sea una figura pública, sigue siendo una persona con derechos. Tiene derecho a pasear por la calle, a tomarse un café, a tener momentos privados sin sentir que está siendo perseguido. La línea entre la información de interés público y la invasión de la privacidad es a menudo muy fina, y a veces se cruza sin miramientos. Este incidente sirve como un poderoso recordatorio de que la fama no anula la dignidad ni el derecho fundamental a la intimidad. Los seguidores de Can Yaman, como es natural, se han volcado en su defensa. En las redes sociales las opiniones están divididas, pero un gran número de fans expresa su solidaridad con el actor, condenando el comportamiento invasivo de los paparazzis. Se argumenta que la obsesión por la vida privada de las celebridades llega a niveles insalubres y que se debería respetar su derecho a la normalidad cuando no están trabajando. Las redes sociales, en este caso, se convierten en un altavoz para la empatía y la defensa de un compañero de ídolos. Por otro lado, también hay quienes argumentan que es el precio de la fama. Que al elegir una carrera en la que eres constantemente visible, aceptas implícitamente un cierto nivel de exposición. Y si bien es cierto que hay un grado de verdad en esto, no significa que se deba tolerar el acoso. Existe una diferencia entre ser seguido por las cámaras cuando se está en un evento público o promocionando un proyecto, y ser bombardeado constantemente en cualquier momento y lugar. Esta es una distinción crucial que a menudo se difumina en el afán por la noticia. Este incidente en Nianta pone de manifiesto la compleja relación entre las celebridades, los medios y el público. Es un reflejo de la cultura de la celebridad, donde la vida privada de los famosos se convierte, en muchos casos, en un espectáculo en sí mismo. Y Can Yaman, con su estrellato internacional, es un objetivo particularmente atractivo para esta industria. La maquinaria del entretenimiento implacable busca constantemente material para mantener viva la llama del interés público. La tensión que se vivió no fue solo un momento de incomodidad para el actor, sino que también nos invita a reflexionar sobre la ética periodística, el derecho a la privacidad y el impacto que todo esto tiene en la salud mental de las personas que están constantemente bajo los focos. ¿Hasta dónde es aceptable que lleguen los medios en su búsqueda de la noticia? ¿Qué responsabilidad tenemos como público al consumir este tipo de contenido? Son preguntas trascendentales que debemos plantearnos como sociedad. Desde nuestro punto de vista, es fundamental encontrar un equilibrio. Los medios tienen un papel informativo, pero este debe ejercerse con respeto y dentro de los límites éticos. Las celebridades, a su vez, tienen el derecho a defender su espacio y a establecer sus propias reglas. Y nosotros, como espectadores, tenemos la capacidad de elegir qué tipo de contenido queremos consumir, y de cuestionar las prácticas que consideramos invasivas o irrespetuosas. La agencia del espectador es un factor clave en la evolución de estas dinámicas. Este tipo de situaciones, aunque puedan parecer anecdóticas, son importantes porque visibilizan problemáticas más profundas. La presión que sufren las figuras públicas es real, y aunque a menudo la vemos como algo lejano y glamuroso, también tiene su lado oscuro. La imagen de Can Yaman, a pesar de su porte y su fortaleza aparente, mostrando incomodidad y molestia, es un recordatorio de que detrás de la fama, hay personas que también sienten, que se frustran y que necesitan su espacio. Es un toque de humanidad en medio del brillo artificial. Por supuesto, la industria del entretenimiento es así, y es muy probable que en un futuro cercano veamos a Can Yaman nuevamente en situaciones similares. Lo que queda por ver es cómo seguirá manejando estas situaciones y si habrá un mayor respeto por parte de los medios. Lo que sí está claro es que la tensión entre las estrellas y los paparazzis, especialmente en lugares tan emblemáticos como Nianta, es un capítulo recurrente en la historia del espectáculo. La rueda de la fama sigue girando y con ella, las inevitables fricciones.
Esperamos que este relato os haya parecido interesante y os haya dado pie a reflexionar sobre este tema. Es fascinante cómo un simple paseo por un barrio puede convertirse en un foco de atención mediática y generar tantas emociones y opiniones. La vida de las celebridades, aunque a menudo nos parezca de ensueño, está llena de matices, y este incidente con Can Yaman y los paparazzis es un ejemplo perfecto de ello. Hemos desgranado una anécdota para extraer lecciones más profundas sobre la naturaleza de la fama y la relación entre el ojo público y la esfera privada. Para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, quiero agradeceros de corazón por habernos acompañado en este recorrido por la tensión en Nianta. Hemos visto cómo la popularidad de Can Yaman, su carisma, y la constante presencia de los paparazzis pueden generar situaciones francamente incómodas y tensas. Hemos reflexionado sobre la delgada línea entre el interés público y la invasión de la privacidad, y sobre cómo las celebridades, a pesar de su fama, siguen siendo personas con derecho a su espacio. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que los paparazzis fueron demasiado invasivos? ¿Cómo creéis que las celebridades deberían manejar estas situaciones? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo, que nos encanta leeros y debatir con vosotros. Vuestra participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir creciendo. Y si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos trayéndoos historias fascinantes del mundo del espectáculo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta que tanto nos anima. Vuestro apoyo es nuestro motor. Compartid este vídeo con vuestros amigos para que más gente se entere de todo lo que contamos. Hagamos crecer esta familia. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.